Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Que al iniciar el día, tus primeras palabras sean buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es maravilloso confiar en Dios sabiendo que Él siempre nos cuida. Recuerda nuestra oferta del librito Los 10 Mandamientos. Lo estamos obsequiando a quien nos envíe una donación de $15. La dirección está en pantalla. Gracias por su apoyo a nuestro ministerio. Nuevamente escuchemos al pastor Daniel Loredo con el devocional de esta mañana. Mis estimados amigos, ya la frescura de otro amanecer nos envuelve. En las zonas rurales poco alumbradas, todavía se pueden ver las estrellas y el lucero brillando como un diamante. Levantarse temprano es una buena costumbre. Al amanecer el aire es más puro, los rayos del sol más saludables y con una buena agenda de actividades, el tiempo rinde más. Felicidades a todos los madrugadores y madrugadoras que nos acompañan. Elevemos a Dios nuestros corazones en esta oración. Te adoramos, Creador de todas las cosas, por el nuevo día. Te adoramos por los rayos del sol, por el aire que respiramos, por los frutos que nos comemos, por el agua que nos tomamos, Señor. Muchísimas gracias porque todo lo hiciste pensando en nosotros. Y te rogamos, Señor, que en este día tu bendición siga fluyendo sobre nosotros y nos ayudes a reconocer con gratitud y alegría tus bondades. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Leamos lo que el anciano apóstol le pide a su hijo espiritual en 2 de Timoteo 4:13. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hace tiempo hice un viaje de estudio con un grupo de pastores a Tierra Santa. La ciudad de Roma forma parte de las tierras bíblicas y por eso pasamos unos días visitando sus museos y especialmente los lugares mencionados en la Biblia. El Museo del Vaticano es un lugar histórico en donde se puede mirar la grandeza del imperio más grande y de más larga duración del mundo. En la Capilla Sixtina se puede leer la Biblia desde el principio hasta el fin a través de las deslumbrantes imágenes pintadas por el genial Miguel Ángel. Nos asomamos al Vaticano, el estado más pequeño del mundo, pero el más rico e influyente de todos. Una guardia de soldados suizos vestidos como guerreros de la Edad Media, con yelmos sobre su cabeza, lanzas y con un traje de franjas rojas y amarillas, cuidaba la entrada de la ciudad fortaleza. Nos tocó ver una limusina cruzar el portón. Tal vez era un diplomático o un gobernante acudiendo a una cita con el hombre más poderoso del mundo. Fuimos a las ruinas del Circo Romano, en donde murieron miles de cristianos destrozados por las fieras. Allí los compañeros me pidieron que declamara el poema titulado La muerte de Marciano en el Circo Romano. Después pasamos por la plaza de San Pedro, llena de turistas, y entramos a la gran catedral, levantada en el lugar
donde, según la tradición, San Pedro fue crucificado cabeza abajo. Pero el lugar que más me conmovió fue la cárcel mamertina. Es un sótano oscuro y húmedo de una antigua casa. El guía nos dijo que los romanos ricos tenían lugares para castigar a los esclavos cuando se portaban mal. Y antes de llevarlo al lugar donde fue decapitado, San Pablo, el apóstol de los gentiles, fue encerrado allí. Allí escribió su última carta a Timoteo, su amado hijo espiritual. Le hace las últimas recomendaciones y se queja un poco de los sufrimientos que pasa en la prisión. El lugar es sórdido. Hay una piedra labrada que servía de asiento y cama. Hay un escurrimiento de agua. El guía nos dijo que San Pablo pasaba sed y pidió a Dios agua. Entonces comenzó a brotar de la pared de la celda agua suficiente para apagar su sed. Lo cierto es que San Pablo recibía malos tratos. En el capítulo 4, 14 y 15 escribió: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Siente el abandono de sus hermanos en la fe, quienes por temor o desidia lo dejaron cuando más los necesitaba. Pero está contento, porque su sentencia no fue ser arrojado a los leones ante una multitud burlona. Versículos 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Por esta carta sabemos algo de la vida devocional del apóstol. Una persona devota es alguien que cultiva algún tipo de devoción. Unos hacen peregrinaciones todos los años a algún santuario. Otros rezan el rosario todos los días. Otros tienen altares al santo o santa de su devoción y gastan tiempo y dinero en mantenerlo con flores y velas. Es evidente que la devoción de San Pablo era leer los escritos sagrados. Y cuando fue tomado prisionero, no pudo llevar con él sus libros. También pasaba frío. Y por eso le pide a Timoteo un favor. Versículo 13. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Sus libros y su capote eran para él artículos de primera necesidad. Con la lectura alimentaba el espíritu y con el capote defendía su cuerpo del frío. Imaginé al santo sentado en aquella piedra, abrigado en su capote y con su vista cansada por la edad y a media luz, tratando de leer los rollos sagrados. La palabra de Dios, atesorada a través de los siglos por los santos mensajeros que hablaron en su nombre. En aquellos rollos de piel escritos a mano, el soldado de Cristo encontraba fortaleza y valor para soportar las tristezas y sufrimientos en el campo de batalla. Sin duda, la lectura de la Biblia es la devoción más provechosa porque nos hace sabios para la salvación. Es el libro de texto de los cristianos. Me atrevo a decir que quien dice ser cristiano y no ha leído la Biblia es como un estudiante sin libro.
en el capítulo 3, 14 al 17, dice al alumno: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persistir es permanecer, seguir, perseverar. San Pablo quiere heredar a su alumno sus hábitos devocionales. Y el texto recomendado es la Biblia, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La lectura de la Biblia estimula la imaginación, aviva la inteligencia y ayuda a formarnos un criterio propio de las enseñanzas de Jesús. Si volvemos al versículo para analizarlo, encontramos que el propósito principal de la Biblia es hacernos sabios para la salvación, pero también enseña, convence, instruye y perfecciona al hombre de Dios, preparándolo para vivir mejor en esta vida y en la futura. Por eso, mi amigo, te invito a que hagas del año 2018 un año bíblico, haciendo de la lectura de la Biblia tu devoción personal. Cada día puedes apartar un tiempo especial para alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Involúcrate en su lectura. Imagínate que estás viviendo lo que estás leyendo, y poco a poco tus dudas se irán disipando y muchos temores y malos pensamientos irán desapareciendo. Oremos. Gracias, Señor, porque ahora tu palabra está al alcance de todos y puede ignorarla solo aquel que quiere hacerlo. Gracias, querido Padre, porque tu luz ilumina el camino de tu pueblo en este tiempo de tinieblas espirituales y de confusión. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra y que esa sea nuestra devoción personal. Por Jesús lo pedimos. Amén. Perdido fui a mí, Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. The
The Christian Book Center en Martín y Calle 10 en McAllen es su fuente para encontrar artículos cristianos. Tenemos amplia variedad de libros, regalos y así como artículos para todas las ocasiones y además cursos de Biblia y mucho más. Encontrarás camisetas, gorras, tazas y una gran selección de cruces. Visítenos en nuestros nuevos horarios. Abrimos de lunes a jueves de las 10 hasta las 7 y los viernes de 9 a 5. The Christian Book Center en Martín y Calle 10 en McAllen. Me da mucho placer compartir estos momentos de reflexión con ustedes. Gracias por sintonizar este canal temprano en la mañana para el programa Buenos días, Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo unas palabras en Romanos 14:7, que haríamos bien en recordar cada día. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Todos nosotros impactaremos a alguien, ya sea para bien o para mal. Por supuesto que como hijos de Dios, nuestro anhelo es impactar a alguien para el bien. La siguiente historia ilustra esta idea de una manera muy visible. Está relatada por el mejor amigo de Kyle. Cuando estaba en el grado 9, vi que una tarde un muchacho de mi clase caminaba hacia su casa y se llamaba Kyle. Iba cargado con lo que parecía ser todos sus libros escolares. Yo pensé, ¿por qué llevará alguien todos sus libros a casa en viernes? Seguramente este es un cerebrito. Para mí no hacía sentido. Yo tenía planeado un tremendo fin de semana. Asistiría a algunas fiestas, jugaría un divertido partido de fútbol con mis amigos mañana por la tarde. Encogí los hombros y seguí mi camino. De repente vi un grupo de chamacos que corrían hacia donde estaba Kyle. Chocaron contra él e hicieron que se le cayeran todos sus libros. Luego le metieron el pie para hacerlo tropezar. Kyle cayó en un charco de lodo. Volaron sus anteojos y cayeron en el pasto como a 10 pies de distancia. Kyle levantó la vista y vi reflejada en sus ojos una gran tristeza. Sentí mucha compasión por él y corrí hacia donde estaba. Mientras buscaba sus anteojos en el pasto, noté que sus ojos se habían llenado de lágrimas. Recogí sus anteojos y se los entregué mientras le decía, esos muchachos son unos cretinos, debieran darles cadena perpetua. Me miró con una gran sonrisa y me dio las gracias. Era una de esas sonrisas llenas de gratitud. Le ayudé a levantar sus libros y le pregunté dónde vivía. Resultó vivir cerca de mi casa y le pregunté por qué nunca lo había visto antes. Me dijo que había estado asistiendo a una escuela privada hasta entonces. Antes de hoy, jamás me habría juntado con un muchacho de escuela privada. Pero caminamos juntos y hablábamos todo el camino a casa y yo hasta llevaba algunos de sus libros. Resultó ser un muchacho a todo dar. Le pregunté si le gustaría jugar fútbol con algunos de mis amigos y él aceptó. Todo eso en fin de semana. Me junté con Kyle y mientras más convivíamos, mejor me caía. Lo mismo sucedió con mis amigos. Cuando llegó el lunes por la mañana, me encontré con Kyle y con su montón de libros. Me acerqué y le dije, vas a desarrollar unos músculos enormes cargando esa pila de libros todos los días. Se rió y me pasó la mitad de sus libros para que lo ayudara. Pasaron los 4 años de high school, durante los cuales Kyle y yo llegamos a ser mejores amigos. Cuando entramos al grado 12, comenzamos a pensar en la universidad. Kyle decidió asistir a Georgetown y yo me decidí por Duke. Yo sabía que siempre seríamos grandes amigos y que la distancia no sería ningún problema. Él iba a estudiar medicina y yo iba a estudiar comercio, gracias a una beca de fútbol que me había ganado. Kyle obtuvo las calificaciones más altas de toda la clase. Yo siempre le hice burla por ser un cerebrito. Tuvo que preparar el discurso de graduación. Yo estaba muy agradecido de no tener que ser yo el que tuviera que
pararse delante de todos y dar ese discurso. El día de nuestra graduación miré a Kyle. Se vestía muy bien, se veía muy bien. Fue uno de esos muchachos al que le hizo bien la preparatoria. Había embarnecido y realmente se miraba muy bien con sus lentes. Salía con muchas más muchachas que yo, pues todas las chicas lo querían. A veces me sentía realmente celoso. Hoy era uno de esos días. Noté que estaba nervioso, así que le di una palmada en la espalda y le dije: hombre, estarás estupendo. Me miró con su mirada de agradecimiento y sonrió y me dijo: gracias, amigo. Pasó al frente, tosió nerviosamente y comenzó su discurso y dijo: la graduación es un momento para agradecer a todos los que nos ayudaron a transitar durante estos años difíciles. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, quizás el entrenador atlético, pero especialmente a los amigos. Estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que ustedes pueden dar. Les contaré una historia. Mientras Kyle contaba la historia del primer día cuando nos conocimos, yo escuchaba casi incrédulo lo que él decía. Ese fin de semana se había planeado quitar la vida. Contó que había limpiado su locker para que su madre no lo tuviera que hacer más tarde. Ese viernes se había llevado todas sus pertenencias a casa. Kyle me miró y me sonrió al decir: gracias a Dios fui salvado. Mi amigo evitó que yo hiciera lo inconcebible. Escuché una exclamación de sorpresa mientras que este joven, bien parecido y popular, contaba acerca de sus momentos más difíciles. Noté que su madre y su padre me voltearon a ver con una gran sonrisa de gratitud. Nunca me había dado cuenta de lo significativo de esa sonrisa. No recuerdo mucho más de lo que dijo Kyle en su discurso. No podía dejar de pensar en lo que habría sucedido si yo no hubiera respondido al silencio pedido de auxilio en la mirada de mi ahora amigo. Queridos hermanos, nunca subestimemos el poder de nuestras acciones. Con una pequeña acción podemos cambiar la vida de una persona. De alguna manera impactamos para bien o para mal a alguien. Hace algunos días alguien me dijo: Pastor Matus, usted nunca sabrá todas las personas que han sido influenciadas para bien por su ministerio. El programa Buenos Días, Señor Jesús, se ha presentado sin interrupción durante muchos años y mucha gente espera con interés el mensaje de cada mañana. Esta es nuestra misión: llevar a todos los rincones posibles las verdades bíblicas que han existido a través de todas las edades. La única influencia que deseamos promover es la de Cristo. Fue la única persona que nunca pensó en sí mismo, sino en los demás. Aun cuando oraba que si era posible no tuviera que pasar por la experiencia de la crucifixión, puso la voluntad de su Padre sobre la suya. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Le preguntó un niño a su mamá: Mami, ¿sabes por qué Jesús nos hizo a nosotros? Sabiendo la madre que el niño tenía su propia explicación, le dijo: Bueno, Tomás, tú sabes por qué. Y su hijito le dijo: Claro que sí, porque la gente de la Biblia era tan mala que Dios quiso comenzar de nuevo. Esa fue su conclusión al escuchar las historias de Jonás, el profeta rebelde, Adán y Eva, los hijos desobedientes, Pedro, el que negó a Jesús, de Judas que vendió a Jesús, etc. Las personas malas nos recuerdan lo que escribió Pablo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a mostrarnos que podemos realmente comenzar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Al ser nuevas criaturas, ejerceremos una buena influencia sobre los demás. Quizá no nos encontraremos con alguien que se quisiera suicidar y le evitaremos hacerlo, como sucedió con el amigo de Kyle. Pero sí podemos compartir el amor de Jesús con otros por medio de una vida de servicio y compasión. Podemos ejercer una influencia que lleve a otros a entregarse a Jesús. Busquemos cada día la manera de reflejar el amor de Jesús y ser compasivos con los demás. Que Dios les bendiga. Ahora sí estamos listos para enfrentar nuestros deberes. Pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.